8:11. Saludamos a nuestra siguiente invitada, a quien le ofrecemos disculpas por los minutos de espera. Saludamos con Carolyn Ávila Nieto, doctora en comunicaciones, catedrática e investigadora, que nos acompaña para analizar la comunicación gubernamental, estos episodios que hemos vivido en las últimas horas, esta mentira pronunciada por el presidente de la República, que ha puesto seguramente en aprietos a su equipo de comunicación, una contradicción evidente en la mañana desde toda esta semana entre los propios funcionarios, tanto el ministro de Economía, luego el propio presidente de la República, asegurando algo que luego lo desmiente su colega colombiano Iván Duque, diciendo que no hay ninguna compra de un avión, que no se ha pensado en hacerlo, que se habló en algún momento, pero que el negocio no se ha concretado y no se ha pagado, y al menos en su administración, que ya está por concluir, no se lo va a hacer. ¿Cómo afecta esto la credibilidad del gobierno nacional, doctora, tomando en cuenta que no es la primera vez que se incurre en este tipo de circunstancias, para no decirlo de mentiras, pero en esta vez se lo puede calificar como una mentira y no como un error de comunicación, esta historia sobre el avión, y cómo afecta esto la credibilidad del gobierno? Buenos días, bienvenida. Muchísimas gracias, buenos días también, un saludo fraterno enorme para todos ustedes allá. Yo creo que, si bien es cierto, no es la primera vez que existen gestos tanto de gestión política como de comunicación que están lastimando la credibilidad del presidente, sí me parece muy raro, muy atípico que se encargue de desmentirlo otro presidente. O sea, eso no es muy común, y además eleva la gravedad de la situación. Me parece razonable que el presidente Lasso ha salido inmediatamente a ofrecer la disculpa, a admitir el error, inclusive admitir las posibles afectaciones a lo que estaría pasando este momento en la conversación en Colombia, ¿no? Porque Iván Duque también no la tiene fácil. Me imagino que habrá sido muy difícil las circunstancias en la opinión pública colombiana, que le tocó a Iván Duque salir inmediatamente a desmentir, ¿no?, esas circunstancias que se estaban generando en otro país, en un país aliado, amigo, inclusive coideario. Debe haber sido durísimo la afectación a la imagen en Colombia si es que se daba y se concretaba este tipo de negociación. Entonces, más allá de los errores de comunicación, yo sí quiero resaltar en estos primeros 2 minutos de respuesta la gravedad del caso. O sea, son 2 presidentes, son las más altas dignidades políticas de su país correspondiente, que en este momento están en un dime y un direte, ¿no es cierto? Yo no sé, me parece que Angostura nos recordaría una situación similar. Afortunadamente, insisto, debido a que salen inmediatamente las disculpas ofrecidas, la admisión de los errores, es que no se eleva a mayores de esta situación, ¿no? Entonces ahí hay 2 elementos para resaltar. Luego usted me decía que probablemente estamos hablando de un error de comunicación. Yo creo que ya no alcanza el calificativo, al menos no para esta circunstancia, porque es una frontal mentira. No creo que, y quiero seguir pensando en ese sentido con optimismo, no creo que el presidente esté mintiéndole a los ecuatorianos de manera deliberada, porque además es demasiado frágil hacerlo poniendo en palabras de otro país lo que no se ha hecho. O sea, yo creo que ahí hay un descuido enorme de quienes están trabajando detrás de este proceso, la empresa inmobiliaria, los gestores de país a país, en fin, alguien se entusiasmó, hizo entusiasmar al presidente y coloca en la agenda además de un programa radial, una cosa que no tiene sentido, muy sencilla tal vez, es un error hasta infantil, si se puede decir, poner temas que no hayan sido contrastados en este que es el espacio de voz presidencial, ¿no? Uh-huh. Es muy doloroso para el gobierno este golpe recibido, en donde no solo se hace vigente las fallas de comunicación, que por último ya se reducen a fallas logísticas, pero sí los compromisos en materia de gestión política y además relacionamiento internacional, que sí resulta gravísimo. Hola, doctora Carolyn, ¿cómo está? Qué gusto siempre conversar con usted. A ver, yo ahí me voy a atrever a discrepar con usted, vaya que si soy un atrevido, porque discrepar con una académica de los quilates de Carolyn Ávila. Sabe que si discrepan conmigo tienen puntos extras. Aquí la cuestión es
cómo sostener el argumento con la profe. No, mentira. hay que ser un atrevido para discrepar con la doctora Carolyn Ávila. A ver, yo creo más bien, y me dio la impresión, lo decía en el comentario, para mí esto termina siendo un capítulo realmente bochornoso, porque es una fake news. ¿Ya? Se convirtió en una fake news que la desmintió un comandante de la Fuerza Aérea de un país amigo y que la desmintió el presidente de ese país amigo. Entonces, para mí, esto se resume en una noticia falsa que lamentablemente para la imagen del país y la imagen del gobierno la difunde el propio presidente de la República. Y creo que lo han querido reducir a eso, Carolyn, a que es un problema y un error de comunicación. Y yo creo que no es un problema de comunicación. No es un problema de comunicación cuando de por medio hay una mentira. Y esa mentira tiene, creo que muchas aristas adicionales que podríamos comentarlas con Carolyn. Y son probablemente una falta de liderazgo, porque los voceros del gobierno no han sido los mejores voceros. Pasó con Carlos Gijón, con Alexandra Vela, con ahora el señor Diego Ordóñez. Ayer Diego Ordóñez salió en una entrevista en radio a decir, vean, hay que darle un poco de crédito a las palabras del presidente. O sea, ni su propio equipo de trabajo le cree. O sea, hay que darle algo de crédito. Pero si es mi jefe, o sea, mi jefe tiene que decirles la verdad. Y mi jefe es nada más y nada menos que el presidente de la República. Y estamos hablando de un tema que podría ser absolutamente menor, Carolyn, que es la venta de un avión. Probablemente en el país hay cosas, y seguramente las hay, muchísimo más graves que que es el de la fallida venta del avión. Entonces yo hablaba del tema de los errores en comunicación, porque los voceros no dan resultado, pero si el vocero principal no da resultado. Ahora, adicionalmente a eso, me parece que hay la falta de una hoja de ruta. Y esa falta de hoja de ruta tiene que ver con la urgencia que tiene el gobierno por exhibir resultados. Por ejemplo, han sido repetitivos con el tema de la vacunación. Es lo único que tienen para venderle al país. La vacunación, mi gran obra, mi gran ano. Pero después de la vacunación no tienen nada más. Entonces sale y dice, en la entrevista en la mañana, yo lo ofrecí en campaña y hoy lo estoy cumpliendo. Esta semana entrego el avión. Y eso terminó siendo mentira. Entonces, esa urgencia por exhibir resultados le está haciendo al presidente y a su equipo de gobierno cometer unos errores espantosos. Por eso, nada más, Carolyn, que quiero un comentario suyo, porque me permito discrepar con lo que usted mencionaba. Yo le voy a bajar un punto porque me está mintiendo, porque no está discrepando en lo más mínimo con lo que yo he dicho. No, y además quiero coincidir con una frase que usted menciona y que estoy muy de acuerdo. No se le puede reducir el problema a un error de comunicación. Inclusive, si decimos fake news, estaríamos haciéndole esa reducción. Por eso yo ponía en mi comentario como arista la preocupación que tengo de la gestión, de lo que hay detrás de ese desliz, diremos así. Eso me parece que es el reflejo, hombre, lo que dijo en el programa de radio es la punta del iceberg. Uh-huh. ¿Qué hay de fondo? Y eso es lo que tiene que llamarnos la atención a quienes hacemos este tipo de investigación, a quienes estamos pendientes haciendo miradas distintas sobre este fenómeno. El trasfondo de lo que terminó diciendo el presidente en el programa radial y luego incluso en Twitter y todo, porque usted le ve que está por todo lado, ¿no es cierto?, es la desesperación por llegar para el 24 de mayo con algo más que la vacunación. Coincido con usted, pero también quienes están poniéndole zancadillas. O sea, no está bien que le hayan dicho al presidente que está vendiendo esto cuando no han habido tales gestiones. Eso sí es preocupante, ¿no? Y me parece que allí hay una lectura adicional que ya supera la de la comunicación y que necesita el gobierno poner las barbas en remojo y poner más seriedad a las cosas que están haciendo y diciendo, por lo tanto. Ya la vocería ni siquiera entra en discusión, porque fue el mismo presidente el que mete la pata, por decirlo de alguna forma, y no puedes, o sea, si hay algo que hay que hacer en comunicación, es proteger al presidente. Uh-huh. O sea, al encargado de la agenda temática del programa radial, le toca en este minuto desconfiar de todo lo que le digan, ¿no? Hacer doble check absolutamente todo, llamar él mismo o ella mismo
para ver si en verdad esta línea que va a decir el presidente es una línea contrastada y confirmada, porque eso es lo que les está pasando en este momento de manera caótica, miro yo la circunstancia, lamentablemente, porque, insisto, a puertas de el informe a la Nación del 24 de mayo, estas circunstancias no se deben dar, y es terrible, ¿no?, por decirlo menos. Ahora, doctora Carolyn, ¿qué tan posible es hacer ese trabajo que usted dice que debe hacerse a la interna, tomando en cuenta que no sé si el equipo de comunicación va a poder controlar ese tipo de manifestaciones del presidente de la República, de sus expresiones? Tome en cuenta que en un evento pasado en el que anunciaba los éxitos de la vacunación, el retiro definitivo de la mascarilla, el presidente desvió la atención de ese evento considerado importante por el tema sanitario, que era un paso grande el quitarse, el retirarse ya la mascarilla de forma definitiva, en tanto en espacios públicos cerrados como abiertos, y el presidente lo que resumió ese evento es una pelea entre él y el banquero más poderoso del país, el dueño del Banco del Pichincha. Eso por un lado. Luego anuncia que se han reducido las cifras de muertes violentas como resultado del estado de excepción, pero resulta que usted revisa las cifras, lejos de reducir, al menos en la zona 8, se han incrementado. Entonces, ¿cómo puede hacer su equipo de comunicación para que coincidan el mensaje que tratan de hacer llegar al público, a los ciudadanos, con lo que el presidente finalmente termina expresando y contradiciéndose? Ya. Por lo general, para eso ayuda la estrategia, ¿no? La estrategia te orienta y te disciplina, pero la estrategia no es un eslogan, la estrategia no es un videíto que está muy bonito, además circulando ya este rato en las redes, ¿no? La estrategia necesita tener una serie de acciones con objetivos específicos para que les permitan agilitar la hoja de ruta del gobierno. Una estrategia de comunicación no es un espacio para embellecer al trabajo gubernamental, no, es un espacio para generar los consensos adecuados en los distintos ámbitos de gestión, legislativo, judicial, ejecutivo, y poder desarrollar con tranquilidad la hoja de ruta política. Entonces, lamentablemente, yo coincido con algunos de los analistas con quienes nos hablamos o nos vemos, y es que no encontramos la estrategia. O sea, puede ser que sí la tienen, no quiero subestimar el trabajo de Eduardo Bonilla, seguro que debe haber alguna perspectiva allí, pero yo no veo. O sea, entonces, bajo esa premisa sí nos da un poquito de pena, porque no está el país para seguir improvisando en materia política y en materia comunicacional. Necesitamos más seriedad, y eso no solamente es que si el presidente mete o no la pata, es tenerle clara la hoja de ruta comunicacional al presidente también. Cuando lo entienden, los políticos no son tan tontos, ¿no? O sea, no es así. Cuando lo entienden, se dejan llevar y se dejan conducir. El presidente en la segunda vuelta estuvo clarísimo en lo que tenía que hacer y no se cometían ese tipo de errores. ¿Qué está pasando ahora con el equipo? ¿Qué gestión le están entregando en materia política para que pueda tener la tranquilidad comunicacional? Esa es un poco la preocupación. Yo siento allí unos atisbos de desesperación, probablemente me estoy equivocando, pero siento que hay una suerte de desesperación por encontrar resultados de donde no haya, y les han llegado a cometer un error tan duro como este, ¿no? O sea, tener una contradicción de parte del mismo presidente, un desmentido de parte del presidente del país aliado, me parece bochornoso, por decirlo menos. La doctora Carolyn decía, ¿qué pasa hoy con el presidente si en la campaña él era un poco más disciplinado y hacía lo que le decían sus estrategas? En la segunda vuelta. En la segunda vuelta, ajá. Exactamente, sí. Ahí tuvo muy buenos estrategas, sobre todo en lo que tenía que ver con la campaña digital y el cambio de imagen de Lasso. Bueno, yo creo que tengo la respuesta para su pregunta, doctora. Bueno, hoy Lasso es presidente. Se va a reivindicar, don Alex. Sí. A ver, vamos. Hoy Lasso es presidente. Ya no quiere ganar, y es presidente. Y hoy, a propósito de una conversación que tenía el otro día con un queridísimo amigo mío, a Lasso probablemente le interesaba más ser expresidente que presidente. Entonces ya es presidente. Entonces ya no se ve obligado a pararles bola a sus estrategas, porque ya él es el presidente.
Él hace lo que quiere porque él es el presidente. A ver, decía Caroline, qué necesaria que es una estrategia de comunicación. Y yo me olvidé de un episodio, porque la entrevista de ayer, la conversación de ayer con el señor Cano, de Diario La Hora, empieza mal, porque además Cano le hace una introducción en la que el presidente podía conectar muy bien con la ciudad que le acoge como presidente de la República. El señor Cano le dice, presidente, ¿cómo ve a Quito? Quito y el Ecuador, Pichincha, están próximos a celebrar el Bicentenario. Le dio lugar para que conecte con Quito. O sea, yo estaba esperando una respuesta épica del presidente, hablando sobre la crisis política, institucional, social, y los hechos históricos de esta capital. Estamos a pocos días de celebrar el Bicentenario. Del Bicentenario no dijo media palabra. Y de Quito dividió a la ciudad entre el casco colonial, que es el más grande de Sudamérica, que es lindo, que él llega a las noches y habla con María Lourdes y le dice qué lindo que es el centro histórico, y la parte moderna, que tiene unos edificios que le han puesto a Quito hoy en el mapa de Sudamérica como una ciudad con lindos edificios. Pero no dijo nada de Quito, de los problemas de inseguridad, de que hoy Quito tiene la tasa más alta de desempleo del país. De robos. No dijo, por eso digo inseguridad, no dijo nada sobre la tasa más alta de desempleo del país, no dijo nada sobre el estado deplorable en el que están las calles de esta ciudad, las condiciones de movilidad de muchas personas que emigraron y que hoy están en Quito y que tienen una condición difícil, compleja, lo cual complejiza también a la ciudad, por cierto, la crisis política que vivió Quito, y no dijo nada del Bicentenario. Entonces, yo no sé en realidad qué es lo que está pasando también con, o sea, la desconexión que hay del presidente con la realidad. Y una realidad que está afuera de donde él reside, que es el Palacio de Carondelet, Caroline. ¿Qué es lo que está pasando? De nuevo, justamente es esa hoja de ruta, ¿no? O sea, usted me está invitando con la debida anticipación a esta entrevista. Yo, que no soy ningún cargo político, más que una profe, aquí en Cuenca, linda. De las mejores. Amoroso. Lo único que hago es decir, ok, ¿por dónde va a ir la entrevista? ¿Qué intereses están pasando en coyuntura? ¿Cuál va a ser mi primera línea de arranque? Uno nunca se presenta expuesto a ningún espacio de comunicación, y eso que soy una profe nomás. Mucho más un presidente. Un presidente entra, o cualquier otro político, puede ser un diputado, en fin, entra a una entrevista con una hoja de ruta. Es decir, esto es lo que necesito que sepan los ciudadanos. Por esa razón es que llama mucho la atención que no haya sido contrastada esa hoja de ruta. O sea, no es que se le ocurrió decir, voy a vender el avión y ya está vendido el avión. Le pusieron, ya estaba allí. Entonces, el tema es, quien pone los temas en la agenda necesita un equipo de contrastación. Necesita trabajar sobre el contexto, sobre la coyuntura, por favor, aunque se hable de Pikachu, no sé, sobre la coyuntura que está este momento interesando a los quiteños. Un abrazo enorme, no quería tocar esa herida, pero hay que hablar sobre lo que les está interesando y a su vez meter en ese contexto y en esa conversación los temas de agenda de la presidencia. Pero cuando hay desesperación, se pierde la hoja de ruta, ¿no? Yo quisiera, por el bien del país, Alexis, por el bien del país, que en estos días comencemos a mirar aquellos siguientes 3 años. Yo sé que hay una agenda además con otra perspectiva en mente que respeto profundamente, pero cualquiera que sea al final la propuesta política, porque el país al final del día se debate en ese tipo de propuestas, o debería debatirse en ese tipo de propuestas, nos está llegando el 24 de mayo a nada, nos queda 4 días, 5 días. Es importante que en esos días se agarre muy bien este carro, ¿no es cierto?, se ponga los caballos delante de esa carreta y se estructure adecuadamente esa agenda, ese país de oportunidades que se nos fue prometido, ¿no es cierto?, y que entiendo que al menos con la vacunación arranca. Si es que hay claridad sobre los siguientes temas en la agenda, inclusive hasta para echar la culpa a la Asamblea, pero que tampoco la riegue el gobierno, entonces se requiere un mejor espacio de análisis para consensuar adecuadamente y arrancar. El problema es que
llevamos un año con esas intenciones y ya se acaba ese año. Y ese es, creo que el único margen que tienen. Se dice que normalmente los políticos tienen año y medio de gestión. Después del año y medio ya vienen lo que viene ahora, alcaldías, que son las elecciones seccionales. Febrero 2023. Ya se acabó el 2023 con eso. Y ya te toca pensar en la reelección. Entonces, el único momento de gestión libre de presiones era este. Y hombre, ya se nos acaba. Para finalizar, doctora Caroline, usted mencionaba hace un momento que es lamentable que esto haya ocurrido días antes del informe a la Nación, que ya es el 24 de mayo. El presidente llega a ese informe a la Nación con índices de aceptación y credibilidad desgastados. Su palabra está en juego, esto le va a jugar también, seguramente le va a costar seguramente también en el tema de credibilidad. ¿Qué se puede esperar de ese informe a la Nación y del efecto en la aceptación y en la credibilidad que ese informe a la Nación le deje al pueblo? Justamente esa es mi preocupación. Me invitaban a mí a hacer el análisis del informe para este próximo 24 de mayo. Yo tenía una hoja de ruta sobre ese análisis, pero la noticia de ayer golpea duramente los resultados del informe, porque, como usted bien lo dijo al inicio de esta conversación, lastima profundamente la credibilidad del gobierno, en el peor momento posible, porque de alguna manera, hombre, pateándose con uno u otro error, el tema de Israel venía bien, ¿no es cierto? Además, se enfoca en la agenda de la seguridad, que es una agenda que está preocupando en todo lado. Ustedes mismos estaban hablando de cárceles hasta hace poquito. Hombre, por último dice, hay una hoja de ruta, hay una línea de trabajo y parece que algo sí hacen bien los israelitas, se puede recibir alguna información. Hay una conversación que comienza a instalarse y llega a esto. Entonces, sí, lo que pone inmediatamente, claro, estamos fresquitos, a 24 horas del suceso, pone en tela de duda todo lo que se diga. Entonces, ahí yo me imagino que quienes están en este momento escribiendo el discurso tienen que estar borrando párrafos, cambiando textos, poniendo otros, en donde se pueda reforzar los logros con toneladas de verdad, digo yo a mis estudiantes en la clase de gestión de crisis, ¿no? La crisis por lo general es sinónimo de incertidumbre. Y en este momento lo que necesita el gobierno es reforzar esa credibilidad, pero poniéndonos con datos, con hechos concretos, en donde no exista la menor duda, los resultados conseguidos para agarrar una base, una fuercita, como dijeran, ¿no es cierto?, y arrancar hacia las promesas. El problema es que así como queda ahorita, cualquier discurso de promesa queda como letra muerta. Ese es el problema. Yo quiero cerrar con una pregunta nada más, ojalá me pueda responder en un minuto o dos máximo, doctora, y es, ¿qué tan importantes son los silencios en política? En momentos como estos. Muy importantes porque los silencios comunican, ¿no? Todo en comunicación es imposible no hacerlo. La conducta comunica. El silencio es fundamental y el silencio tiene que ser deliberado. Por lo general está articulado en el marco de una estrategia. Sobre esto hablamos, sobre esto no hablamos y lo que hace el silencio muchas veces es conceder, ¿no? Conceder, sospechar. También el silencio, por otro lado, permite organizar el discurso de manera más específica. Por ejemplo, debió haberse ejecutado el silencio y no hablar sobre EGAS, como muy bien lo mencionó usted, el momento en que se entregaron las mascarillas. Ahí debía servir el silencio, ¿no? El silencio en relación al habeas corpus de Glass, habrá que ver, por ejemplo, cómo se lee, ¿no? Si es que se pronuncian o no se pronuncian. O el silencio sobre el tema de los Isaías. El silencio sobre los Isaías, muchas gracias, usted que tiene mejor memoria que la mía. Entonces, ahí, por ejemplo, nos permiten segundas lecturas. Los silencios en comunicación son casi tan fuertes, o si no más, que las declaraciones expresas. Gracias, doctora, como siempre, es un placer conversar con usted. A usted, querida Alexis. Clase gratis es con la doctora Caroline Ávila. Sí. Asesoría gratuita. Muchas gracias, doctora, muy amable. Que esté muy bien. 8:36 minutos, una pausa en Punto Noticias de Radio Pichincha, ya regresamos.